Bien, ahora sí vamos, como lo anunciamos, con el doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Con él vamos a hablar sobre el dictamen y calificación de la Corte Constitucional a las preguntas del Consejo de Participación Ciudadana y temas de coyuntura. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Muchas gracias por la invitación. Lo mismo que a su abundante audiencia, ¿no? Bueno, doctor. ¿Sí se me está escuchando? Le escucho como retrasada la señal de audio, por lo menos de audio, ¿no? ¿Usted me escucha? Yo lo escucho perfectamente. Bueno, esperemos que se mantenga estable la señal. Doctor, bueno, la semana pasada la Corte Constitucional ya emitió su dictamen donde justamente se aprobaron las dos preguntas que cambió el presidente Guillermo Lasso, después de que le rechazaron la pregunta 6, que parece ser es la joya de la corona, ¿no? El gobierno lo que quiere es que el Consejo de Participación Ciudadana no sea la entidad que nombre las autoridades de control. Al parecer quiere que la Asamblea las nombre y también a través de una comisión y todo lo que quiere hacer el presidente. ¿Qué es lo que pretende hacer este gobierno con esto, doctor? Bueno, eso precisamente, apoderarse de los organismos de control. ¿Por qué? Porque la iniciativa sigue llevando el presidente, ¿no es cierto? Después de haber hecho esta primera demostración de incapacidad y de ignorancia jurídica, preguntando lo que indudablemente iba a ir por otro camino constitucional, la Corte le dio pues las guías para que divida la pregunta y no caiga en el camino que implica una inmersión de esta reforma constitucional, que era al comienzo en manos de la Asamblea Nacional, sino solamente en la enmienda que puede insertarse perfectamente en las 6 primeras preguntas. Y así lo ha hecho. Una vez que tuvo el hilo conductor, pues ha dividido la pregunta pretendiendo que sea la Asamblea Nacional quien haga tales designaciones. Y resulta paradójico, ¿no? Porque el gobierno le ha dicho de todo a la Asamblea. Le ha dicho que es una Asamblea incapaz, que la oposición no le deja gobernar, le ha amenazado con la muerte cruzada, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, para estas designaciones, espera que esa misma Asamblea criticada, vapuleada y vilipendiada tenga en sus manos la designación. ¿Pero cómo va a ser la designación? Con la iniciativa del presidente de la República al enviar las ternas para que examine su famosa comisión. Y no entiendo por qué el presidente de la República sigue pensando en la Asamblea, pero si la Asamblea no tiene mayoría, ¿cómo va a nombrar a las autoridades? Ese es el problema. ¿O será que está esperando que pueda muñequear como lo ha hecho en el caso del Consejo de la Judicatura, ¿no? Que muñequeó a sí mismo y logró una mayoría física, pero la logró y salvó a los del Consejo de la Judicatura. A lo mejor tiene esperanza en que logrará muñequear para tales designaciones a fin de tener, repito, en sus manos la designación de autoridades de control, que es obviamente vital para cualquier gobierno que pretenda ser actual, le sabe al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Doctor, ¿qué dicen los anexos de estas dos preguntas? ¿Usted los ha podido leer? Bueno, los anexos básicamente dan el hilo conductor para que el presidente de la República sea el que presente prácticamente los candidatos que en la Asamblea han de escoger para titularizar cada una de estas funciones. Uh-huh. Es decir, es el perfeccionamiento del hiperpresidencialismo que antes se acusaba al gobierno de Correa, ¿no? Pero ya es la sofisticación del hiperpresidencialismo. Uh-huh. O sea, con esto se quiere apoderar el gobierno de todos los poderes.
Absolutamente, absolutamente, sin dar ninguna oportunidad, tal como lo hizo ahora con el Consejo de Participación Ciudadana propio, ¿no? En el caso del Procurador General del Estado. ¿Qué fue lo que hizo? Organizó su mayoría en la forma ya conocida, echando a la presidenta, etcétera, etcétera. Aseguró dicha mayoría, que son de 4, 4 contra 3. Y lo que acaba de hacer, le acaba de designar al Procurador General del Estado de entre aquellos ciudadanos que titularizaba el directorio del Banco de Guayaquil. ¿De quién es el Banco de Guayaquil? De su propiedad. Ahora, doctor, eso es lo que está haciendo. Está buscando los mecanismos para asegurar ese dominio. llama la atención el silencio de los que están dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los que hacen parte de la mayoría, que están callados. El presidente está haciendo lo que quiere con respecto al tema de participación ciudadana y casi que si ha habido un pronunciamiento tal vez ha sido muy tibio, no ha tenido el eco necesario para llamarle la atención al gobierno nacional. Es que no les importa, porque ya se van. A ellos, a esta gente que mediante medios truculentos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, digo, no le importa porque ellos ya se van, y ya sin la posibilidad de las autoridades de control, para ellos ya no es atractivo el asunto, pese a que para mí queda la facultad más alta y más honrosa que puede tener un ciudadano ecuatoriano con poder, que es la de controlar la contratación pública, controlar la participación ciudadana, prevenir los actos de corrupción, que es una labor más titánica inclusive que aquella de designar los organismos de control. Lo que pasa es que, repito, esto no da redundancia de oportunidades de mejoramiento personal, sino únicamente un lucimiento momentáneo de carácter político y un ofrecimiento o esperanzas de caer en alguna tarea burocrática. Esa es la única explicación que yo encuentro a este silencio de los vocales actuales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual obviamente es una irresponsabilidad con el país. Doctor, ¿cómo entender que tengamos un superintendente de bancos que es accionista de un banco que es del presidente de la República? En realidad este superintendente, perdón, no es superintendente de bancos, este procurador va a defender los intereses del Estado. Podemos creer que va a defender los intereses del Estado en el caso, un ejemplo de los Isaías. Yo ahí le veo una clara contraposición de intereses, ¿no es cierto? Clarísima contraposición de intereses. Un banquero, un director de un banco, no puede pues tener una conducta clara de lo que va a hacer en un problema Estado versus banca. A los ciudadanos nos preocupará siempre de que se incline por el sector al ha servido y al cual se pertenece ya largamente, ya de larga data, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos preocupa también? Porque cuando salga de la Procuraduría General del Estado, va a volver a la banca, pues no. Y así que no le veo que su trabajo en este tema específico pueda ser óptimo. Pero no hay impedimento para ejercer ese cargo dentro de la ley. Desgraciadamente no. Desgraciadamente no. La cosa podría llevarse por el tema ético, pero claro, el tema ético no tiene la misma fuerza que un imperio legal. Claro. Tal vez podríamos decir que está dentro de las tareas y de las actitudes descritas por el Código de Ética dictado por el gobierno nacional. Pero es solamente un saludo a la bandera nomás, porque ya hemos visto que los funcionarios del gobierno han sido los primeros en violar ese código de ética, ¿no es cierto? Y ejemplos hay un montón, pues, que han escandalizado al país en las últimas semanas.
Doctor, ¿el gobierno tiene músculo político para ir a una consulta popular en este momento? ¿Podría ganar la consulta o podría perderla el gobierno nacional? Yo creería que se ha llenado de músculo, pero en la cabeza. Por eso está actuando con fuerza bruta, con brutalidad, nada más. La inteligencia se ha perdido totalmente. La buena fe se le ha perdido totalmente. La oportunidad para hacer las cosas la ha extraviado. Está dejando hacer, está dejando pasar. Yo creería que esto se le va a convertir en un boomerang, esta consulta se le va a convertir en un boomerang porque se va a convertir en un termómetro para medir la popularidad, la aceptación del gobierno. Yo creería que va a perder la consulta popular, al menos en el 80 o 85% de las preguntas a plantearse. Si no es en todo, ¿no? ¿Y por qué él se encapricha tanto de llevar adelante esta consulta si sabemos que el presidente de la República tiene una aprobación del 14% en este momento? Esa es la palabra, es el capricho, por un lado. Por otro lado, este tipo de cosas distraen la atención o pretenden distraer la atención del pueblo ecuatoriano, de las personas que hacen opinión, de las personas que hacen comunicación, distraer, digo, de aquellos gravísimos problemas de seguridad, de falta de trabajo, de falta de medicinas e insumos en la salud, de falta de educación, de falta de oportunidades, etcétera, que nos aqueja ahora a los ecuatorianos gravemente, ¿no es cierto? Yo creo que le sirve para, que eso gane, le sirva para distraer nuestro pensamiento de los problemas que acabo de mencionar, ¿no? Es decir, lo que está haciendo es pateando la pelota hacia el futuro para que puedan seguir haciendo las picardías que están haciendo los de su círculo de adonores que se les conoce, ¿no? Y llegar lo más pronto posible a la terminación de su mandato, ¿no? Aunque sea agarrándose de las uñas. Bueno, el gobierno cada vez que sale un escándalo tiene que crear otra noticia para tratar de opacar lo que está ocurriendo dentro del gobierno. Y el presidente de la República sigue diciendo que su gobierno es el único gobierno que no ha tenido escándalos de corrupción. Pero aunque están los escándalos, él sigue diciendo que no tiene escándalos de corrupción. El presidente parece ser que ya está acostumbrado a mentirle al pueblo ecuatoriano casi que todos los días. Donde lanza un discurso, manda sus 2, 3 perlas. Y que de repente los mismos medios de comunicación, entre comillas independientes, que se consideran independientes, son los encargados de crear un discurso que favorece al gobierno. ¿Por qué los medios de comunicación toman esa posición, doctor? Por 2 razones. Por su odio a Correa y al correísmo, y porque tienen el interés económico de la denominada pauta. Si ellos no toman ese camino, la pauta les va a desaparecer o va a reducirse, ¿no es cierto? Había un medio de comunicación por redes sociales que él mismo decía que va a quebrar y que necesita apoyos, etcétera, etcétera. Después de su furiosa defensa del gobierno, asombrosamente ya no va a quebrar. Entonces, ahí está el interés de si estos medios de comunicación, de estos tradicionales, de estos disque independientes, para sostener una mentira tras otra de aquellas que lanza el presidente de la República. Le justifican todo, así como la Asamblea también le ha justificado todo. Su evasión de impuestos, su involucramiento en Panama Papers, la desaparición de material aurífero de las incautaciones de minería, la desaparición del gas, la desaparición de miles de quintales de arroz, la venta de puestos en el Ministerio de Agricultura,
las ventas en las aduanas, el pedido de 15, de 30 millones de dólares para ubicaciones en un lado o en otro lado, y no pasa absolutamente nada, porque no hay ninguna presión de los medios de comunicación, que al parecer también influyen en otros estamentos de la justicia, para que nadie sea topado, cuando en otras circunstancias y con otros actores, pues ha habido ataques inmisericordios, inclusive ha habido fabricación de noticias y de circunstancias para que la justicia haga allanamientos, haga procesos y redacte inclusive sentencias que por asombrosas, increíbles e inaceptables reciben el repudio de organismos internacionales, como por ejemplo de aquellos encargados de ejecutar capturas. Esa es la pura y neta verdad de lo que sucede aquí en este país. Los medios y el gobierno nos están haciendo tragar ruedas de molino, pese a que todos los ecuatorianos sabemos lo trágico que es lo inmisericordia, lo incapaz, lo indiferente y lo necio con respecto a tomar correctivos. Cada funcionario que reemplaza está sustituido por otro peor que el anterior. Doctor, ¿cómo entender la posición de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, más que todo de su presidente, el señor Villavicencio, que tiene una agenda para fiscalizar solo a Correa? Los casos de corrupción de este gobierno ni siquiera los nombra. El caso del ministro Vera, por ahí creo que de una manera tibia en algún momento tiene que salir a hablar, porque también él se da cuenta que el pueblo ecuatoriano está viendo la manera de cómo actúa esta comisión de fiscalización. ¿A quién responde Villavicencio? Él básicamente responde a sí mismo, ¿no es cierto? Él tiene su propia agenda y lo ha demostrado con largueza. Ha logrado influir en ciertas autoridades de justicia y en estos estamentos del gobierno. Esta alianza de la Comisión de Fiscalización con el gobierno es una alianza perniciosa, una alianza dañina, una alianza selectiva, porque única y exclusivamente a los enemigos de los que protagonizan esa comisión y a los enemigos del gobierno se les persigue, se les investiga e inclusive se les inventa cosas. Mientras que, como usted anota acertadamente, al gobierno, a las pillerías que pasan en el gobierno, no les dice absolutamente nada. Les deja hacer y les deja pasar. Fíjese que inclusive han metido la mano, el señor Caicedo metió la mano en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando la defenestración de la presidenta Almeida. Metió la mano en el Consejo Nacional Electoral para el tema del reglamento, para el escogimiento de candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde eso hasta las pillerías de funcionarios del gobierno no han merecido la menor atención. La comisión que debió intervenir con energía y mandar todas esas cosas a la Fiscalía para que se haga la investigación. El resto ha sido pura imagen, puro full, puras camaretas, nada más. El presidente de la Comisión de Fiscalización hace pocos días dijo que el presidente Guillermo Lasso le pidió que siga, que se quede en la Comisión de Fiscalización. ¿Eso qué demuestra? Cuando es la comisión que tiene que fiscalizar lo que hace el gobierno. Está demostrando que el presidente tiene a alguien cercano y directamente que responde al presidente Guillermo Lasso. Él lo dijo suelto de huesos, que el presidente le pidió que se quede. Eso es lo que estamos diciendo. Hay un acuerdo entre los dos para hacer fiscalización selectiva. Recordará usted que el mismo presidente de la Comisión de Fiscalización comentó al comienzo de este periodo que el presidente de la República le había llamado y le había dicho, ¿qué quieres? Y él le dijo, la Comisión de Fiscalización.
Entonces, el presidente de la República intervino en otro poder del Estado, en el legislativo, para hacerle nombrar presidente a este caballero, ¿cierto? De ahí esta selectividad con respecto a la, entre comillas, fiscalización. Y esta última vez ha sucedido lo mismo. Se hizo el show de que me voy, yo no voy a soliviantar esto, yo no voy a dejar que se reciba la hidroeléctrica, etcétera, etcétera. Pero el presidente dijo, no, yo me quedo porque el presidente me ha pedido y otras personas también de las fuerzas populares. Puro show. Lo que hay en el fondo es, repito, intereses personales e intereses políticos. Nada más. El país les importa un rábano. Hoy amanecieron 2 nuevos muertos colgando de un puente peatonal en Esmeraldas. El país se cae a pedazos, doctor. Hace varios meses, a inicios de año, lo mismo vimos acá en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. El presidente de la República, sus ministros dicen que el país está controlado, que la seguridad ya se está notando en el Ecuador, pero cuando vemos la realidad es otra. En Guayaquil la antepasada fue, creo que una de las semanas más violentas, el fin de semana más violento que tuvimos. 30 personas asesinadas acá en la zona 8. No hay, o sea, no se ve lo que en realidad dice el presidente de la República. Cuando él habla bonito, se parece al expresidente Moreno, que hablaba todo parsimonioso, tenía un mensaje un poco agradable, pero que en realidad el discurso nada más era ese. Pero la realidad era otra en lo que estaba pasando en el Ecuador. Lo mismo estamos viviendo con este presidente. No, ahora es peor. Es peor. Porque verá, dentro de las cárceles suceden matanzas terribles. A lo mejor usted puede pasar una, puede pasar dos, porque son cosas que pueden suceder dentro de una cárcel. Pero 11 y 400 muertos de personas que están bajo custodia y responsabilidad del Estado ecuatoriano y sus gobernantes, es increíble, es inadmisible, es abominable. Y si nos trasladamos extramuros de las cárceles, los mismos delincuentes y sicarios que están dirigidos desde esas cárceles o desde el exterior, según se ha sabido últimamente por las noticias en las redes y estos amigos periodistas, también encontramos que hay ríos de sangre. Efectivamente, hace 15 días hubieron, me parece, como usted dice, el número es 30 muertos en la ciudad de Guayaquil. Dice 30 muertes en un fin de semana. Y en todo lado usted oye sicariato, robos con muertes, asaltos. En efecto, el país está en las peores manos que pudo haber estado en toda su historia republicana. Deja que los ciudadanos seamos víctimas de todo tipo de delitos y no se hace nada, absolutamente nada. Y para ellos todo marcha sobre ruedas. Para los ministros la seguridad está boyante, pero la realidad les desmiente. Fíjese en Esmeraldas. Prácticamente la delincuencia se apoderó de la ciudad y de la provincia de Esmeraldas. La policía, a través del jefe de la zona, reconoció que no podían entrar a ciertos barrios, reconoció que no podían hacer las requisas, ya algunos meses, decía, porque ellos son 1000 y pico, y afuera son más de 3000, y necesitamos por lo menos 800 policías, por eso no podemos hacer las requisas. Sin embargo, ofrecieron 10.000 para el fútbol, y estuvieron 2.500 cuidando en las calles de Guayaquil a todos los que vinieron, estos brasileños y más los ecuatorianos que también estuvieron inmersos en la farra guayaquileña. Y que nos vendieron que venían 60.000 o 50.000 hinchas de Brasil y al final han venido 12.500. Vieron 11, algo así, ¿no? 11 o 12.000 personas. Yo lo que no entiendo es cómo va a justificar la alcaldesa de Guayaquil los 2 millones de dólares que invirtió en el Club Barcelona.
Nada, ignorándolo. Porque como tienen contactos, como tienen fuerza política, como tienen imposición, etcétera, etcétera, las autoridades de control temen hacerles el control como es debido. Como es debido. Porque nosotros tenemos gente que hace control que es absolutamente tembleque. En la institución que usted vaya, encuentra puro tembleque. Si a Yunda lo sacaron por supuestas compras de pruebas de COVID, acá la alcaldesa de Guayaquil le han probado el tema de las vallas publicitarias, que son alrededor de 100 o más de 100, y que ya las han sacado, y que esas vallas, al parecer, tenían patas, se instalaron solas, llegaron a un sitio y se instalaron solas. Hay un perjuicio de $1.800.000, que al fin ya terminó de sacar casi la mayoría de esas vallas, según lo que ha dicho el municipio. Pero aquí no pasa nada. El caso en la época de pandemia, cuando el municipio sacó las camionetas a la pista de aterrizaje del aeropuerto José Joaquín de Olmedo y no se le permitió aterrizar un avión de Iberia que venía con fines humanitarios, tampoco pasa nada. Si esa situación hubiese pasado en otra administración de otro partido político, yo creo que ya no estuviera aquí, pues. No, pues estaría en la cárcel. Porque realmente han habido cosas increíbles. Yo no vivo en Guayaquil, no, pero he visto que se han hecho contratos como, por ejemplo, de trapear el piso del malecón. Fue de no sé cuántos millones de 20 dólares. millones. Imagínense. Este otro asunto de los olores para ciertas instancias, las aromatizaciones, etcétera, y también letras vivas. La propaganda, las letras vivas, sí, en fin, las raciones de alimento con la publicidad de la alcaldesa. Imagínense, y no ocurre absolutamente nada. Pero como usted dijo, en el caso Yunda fueron muy ágiles, llegaron inclusive, están suspendida en audiencia de juzgamiento, sin que se le haya aprobado nadie. Más bien dentro de la audiencia de juzgamiento se está encontrando que fue puro jarabe de pico de un periodista de uno de los medios de comunicación que coadyuvaron con la difusión de esas mentiras a la destitución del alcalde Yunda. ¿Para qué? Para que la ciudad esté en estas manos que le tienen absolutamente destrozada la capital. Es una gran realidad, doctor. Ojalá que vengan mejores días, que los veo difícil para nuestro país. Dios lo oiga, porque realmente estamos angustiados, estamos desesperados a la par que indignados. Gracias, doctor Jorge Acosta. A ustedes, felicidades y cuídense. Gracias al doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.